nuestra médica pediatra, especialista en educación sexual. ¿Se salió? Ella está ahí, estoy está por oyendo. teléfono, tengo entendido. Estoy escuchando. No, pero estaba ahí. Estoy ¿Está aquí. ahí? Sí, Hermana escucho. mayor. Mira, Querida. este tema, cuando lo pusimos, saluda que Curumcuncun anda por ahí. Bueno. Mira, cuando pusimos este tema, yo decía, no, señores, quien tiene que tratar este tema definitivamente es Josefina, porque es un tema que le gusta, es un tema que le apasiona, es un tema que domina, y es un tema con el cual tú tienes mucha sensibilización. Es un tema hermoso, porque en la misma medida que nosotras podamos entender, nosotros, los varones, puedan entender que todo esto es normal y que todo esto se puede conversar sin aspaviento, y que yo me puedo formar si no tengo la información, en esa misma medida va a transcurrir con normalidad. Hablamos de las primeras veces. Usted tiene un hijo, usted tiene un varón que de repente se despierta con una erección pero no puede entender. Tiene un varón que moja la cama y cree que se hizo pipí, realmente lo que está teniendo es un sueño húmedo. Entonces, para que hablemos un poco de masturbación, de sueños húmedos y ¿El sexo? De primeras veces en el sexo, en este caso masculino. Y yo le agregaría un ser pequeño que se toca constantemente y uno lo ve mal porque uno piensa que el niño se está erotizando, pues. Vamos a ver. Buenas, doctora. Hola, buenas, sí. Gracias por invitarme. La verdad que es un tema que yo entiendo que es necesario poder hablarlo con los padres, con las madres y también con los profesores que muchas veces, o con las personas adultas que están al cuidado de los niños pequeños en particular, que muchas veces tienen desconocimiento del desarrollo psicosexual de los niños pequeños. Pero también en el caso de la pubertad, la adolescencia, como determinadas conductas también son parte de ese desarrollo de la sexualidad de en este caso de los niños. Y estamos hablando de de la masturbación y también de los sueños húmedos, de esa eyaculación que ocurre de manera espontánea en la noche, en los adolescentes, sobre todo en los prepúberes, que muchas veces ellos pueden avergonzarse y no tienen la información, o los propios papás, si se dan cuenta, o la mamá, quizás hacer algún comentario para burlarse y ridiculizarse de ellos. Entonces, la recomendación es que los papás puedan hablar sobre estos temas de una manera natural, como debe de ser. Yo sé que es muy difícil porque nosotros como adultos, o una buena parte de los papás de generaciones pasadas, pues les resulta muy difícil hablar sobre sexualidad. Sin embargo, hoy día hay mucha información que los padres pueden tener acceso a ellos para formarse y entonces poder acompañar a sus hijos y a sus hijas en ese caminar de un desarrollo sexual acompañado, sin riesgo, sin miedo y sin desinformación. Me voy a referir una cosa. Espera, Josefina, quiero hacerte una pregunta. Hablamos de sueños húmedos porque es como se denomina, pero eso tiene implicación de que ese muchacho está teniendo un sueño, porque de repente un papá o una mamá que le habla de sueño húmedo y una eyaculación involuntaria, y muy probablemente este papá o esta mamá piense que este muchacho está viendo pornografía o está teniendo sueños pornográficos. Realmente, ¿qué es un sueño húmedo? Bueno, lo que se denomina como sueño húmedo puede ser esa o polución nocturna, es la emisión de una eyaculación involuntaria de semen durante el sueño, y esto va involuntaria claramente, y esto va muy relacionado con el desarrollo psicosexual, sobre todo de los adolescentes.
Esto podría ser como parte del desarrollo sexual de los adolescentes. Muchas veces, bueno, los adolescentes tienen mucha fantasía. Ahí es que comienza el despertar sexual y obviamente como no hay una forma como de materializar eso, pudieran tener fantasías que en algún momento pudieran manifestarse en un sueño o no necesariamente en un sueño. O sea que los papás no deben de reconocer esto como que los muchachos están teniendo pensamientos así precoces. Sino que es una erótico, sí, que es una parte importante del desarrollo sexual. Cuando esto ocurre, y también eso puede ocurrir en las personas adultas, está significando que hay un buen desarrollo sexual. La recomendación es primero que puedan hablarlo antes que le ocurra a los chicos, que papá o que mamá puedan hablar sobre esta posibilidad, para que el niño no se avergüence y el niño no se asuste. Yo lo pudiera como comparar con el tema de la menstruación en las chicas, exactamente, porque es importante que las niñas tengan información, las adolescentes tengan información previo a la menarquia, o sea, que ellas sepan que esto puede ocurrir y qué significado tiene. Igualmente pasa con los varones. Lo que pasa es que cuando hablamos de sexualidad, muchas veces las informaciones que se dan es para las mujeres, para las adolescentes, y dejamos a los varones como un poco en banda porque creemos que no lo necesitan, pero por supuesto que sí, ellos igual que las niñas, que las adolescentes necesitan tener esta información y sobre todo que se está esperando que los adolescentes puedan ir desarrollando una masculinidad muy demostrada, ¿no? Y entienden que esto viene por default, por decir algo, porque sí, no, pero los varones tienen que tener esta información que le deben de ofrecer los padres. Yo tengo una pregunta, doctora. Cuando hablo de padre me refiero a papá y mamá. Yo tengo una Adelante. pregunta. ¿Qué tan de cierto? Porque quizás a muchos padres puede darle miedo el hecho o entienden de que si le hablan de sexualidad a sus hijos, van a adelantar su debut sexual o a que ellos tengan relaciones sexuales muy temprano. ¿Qué tan de la mano va el hecho de que mientras más información tengan los muchachos, más va a retrasar que eso pase? No, eso no es cierto. Al contrario, los estudios lo que demuestran es que los niños y las niñas y los adolescentes cuando tienen información sobre sexualidad y sobre todo esta información viene desde sus padres, ellos van a asumir y van a ir desarrollando una sexualidad sin riesgo. Es decir, que cuando comenzamos a hablar y educar sexualmente a los hijos, y esto debe de iniciarse en los primeros años de la vida, a partir quizás de los 3 años, cuando los niños comienzan a hacer las primeras preguntas, por dónde yo nací, por qué yo tengo por qué yo tengo pistolita o pene, y por qué mi amiguita no tiene, cuando los niños comienzan a hacer los juegos sexuales o cuando comienzan a tocarse, pues ya es momento de comenzar a hablar los papás sobre la sexualidad de una manera obviamente adecuado a la edad y adecuado también a la pregunta, a la respuesta. Entonces a partir de ahí pues se va dando un diálogo que más adelante cuando llegue la adolescencia pues estos temas no van a ser tan difíciles ni para los hijos ni para los papás. Pero sí es importante destacar que cuando llega la cierta edad, pues a los niños y a las niñas les resulta muy difícil hablar sobre estos temas con los padres, aunque tengan confianza, y sí hay que ir respetando esto y quizás ir poniendo el tema de una manera muy sutil, sin ser inquisitivo, sin hacer preguntas muy directas, sino ir buscando la forma de iniciar un diálogo respecto al tema que quieren abordar. Pero no es cierto. Hay una cosa ahí, Josefina, y es que los muchachos tienen acceso a esta información. Entonces, lo mejor es que ellos tienen teléfono inteligente, ellos tienen internet, ellos tienen sus grupos de pares. Y sus grupos de pares
aparecerá alguno que tenga algo que se conoce como ventaja competitiva. Yo soy el que más sabe y soy el que te voy a distraer, soy el que te voy a enseñar sobre este tema. Entonces, el llegar a tocar el tema particularmente de los sueños húmedos es sumamente importante. Porque sí, claro, sí. O sea, que este muchacho sepa que no fue que se hizo pipí. No, realmente tiene una causa y es bueno, los chicos comienzan a tener lo que se llama la espermaquia, o sea, ir produciendo espermatozoides y eso se va acumulando en una bolsita. Entonces, cuando esto se llena, puede haber una descarga involuntaria y a esto se debe, como los adolescentes o preadolescentes no tienen relaciones sexuales a tan temprana edad, pues este llenado de estas bolsas pues puede provocar entonces que haya una eyaculación involuntaria para descargar, donde se van acumulando los espermatozoides. Y entonces esa explicación puede, aunque es una explicación anatómica, fisiológica, pues puede hacer entender a los chicos que esto es normal. Tú hablas de información, pero aquí lo que necesitamos es educación. Los chicos tienen mucha información, pero la mayoría de la información no viene acompañada no hay un acompañamiento de un adulto que permita entonces ellos irlo integrando para asumir una sexualidad adecuada. No vamos a hablar de adecuada, sino sin riesgo, que lo vayan asumiendo. Sana, exactamente. Sí, bueno, sana también es cuando no hay enfermedad, pero que vayan asumiendo su sexualidad de una manera integral, como debería de ser. Yo tengo dos preguntas, doctora Luna. Uno, ¿a partir de qué edad podemos iniciar la educación sexual de nuestros hijos? Y dos, como mi renglón está en los más pequeños, ¿qué es dentro del desarrollo normal de la sexualidad sana y saludable de un niño o una niña? Por ejemplo, ¿es normal que un varón se toque constantemente, que se estimule, que, por ejemplo, se pueda frotar con algo, descubriendo placer? O sea, para los más pequeños, ¿qué uno puede esperar? Sí, es muy buena pregunta, Ámbar. De hecho, como vengo diciendo, a los niños y nosotros estamos ofreciendo educación sexual cuando hablamos y cuando no hablamos. El propio silencio también es una manera de educar. ¿Qué es lo que se busca? Que los niños y las niñas tengan información sobre su sexualidad a temprana edad. Y cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando de relaciones sexuales, estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de la relación de él con su cuerpo, de la relación posterior con el cuerpo de los demás, la relación entre los géneros. Entonces, abarca mucho más allá de la genitalidad. Entonces, los niños van a comenzar a hacer preguntas, porque ellos se van dando cuenta que hay una diferencia. Papá tiene un pene, mamá no tiene pene. Yo tengo pene si soy un varón, pero quizás mi hermanita, que a lo mejor se están bañando juntos, no lo tiene, y entonces ellos comienzan a darse cuenta de esa diferencia. Y a partir de ahí ellos comienzan a preguntar. Y se preguntan, ¿y por dónde yo nací? Porque ellos dicen, bueno, yo no te veo hoyito, ¿por dónde yo entré? ¿Por dónde yo salí? Esas son las primeras preguntas que comienzan a hacer los niños pequeños, que ocurre más o menos como a los 3 años. Lo que pasa es que los papás como que se atontan y no saben interpretar, no saben responder. Pero lo propio es preguntar, ¿qué tú quieres saber? Cuando los niños hacen una pregunta, y a partir de la respuesta, pues, ir dando información. Los niños podemos hablarle de espermatozoide, podemos hablar de óvulo, y los niños obviamente no van a tener una comprensión de esas palabras, pero más adelante, conforme ellos vayan desarrollando su cognición, ellos van a ir reconociendo el significado de esas palabras. ¿Es correcto bañarse con ellos, ya que usted mencionó el tema del baño, y que vean a mamá y a papá desnudos? ¿Es adecuado? Sí, sí, es correcto. Los niños, y es la manera en que ellos van a ir conociendo la anatomía diferente de los sexos, y también eso es sano para ellos, para su desarrollo sexual, sobre todo que no hay
como mito en eso. Ahora llega un momento en que los niños y las niñas ya deciden, no quieren bañarse con sus padres, y entonces eso hay que aceptarlo. Volviendo a tu pregunta, Ámbar, el hecho de que los niños se toquen y las niñas también se tocan, solamente que los niños es más evidente porque hay una erección, eso también es normal. Y los niños comienzan a autogratificarse, para no poner la palabra que a veces eriza la piel de las personas. Justamente al principio, en el primer año, ellos pueden, sin darse cuenta, quizás tocar sus partes íntimas y poder descubrir placer en el buen sentido de la palabra, que se tocan ahí, se tocan su pene o se tocan su vulva y sienten como una cosquillita. Entonces, cuando ellos tienen la oportunidad, ellos buscan esa sensación y lo pueden hacer. Más grandecitos, ya en los 3, 4 años, también los niños pueden tocarse, frotarse. Las niñas se pueden frotar con objetos, con almohadas, con muñecos, y eso es normal. Es normal dentro del desarrollo sexual de los niños y las niñas. Cuando no es normal, cuando eso es una conducta compulsiva, lo que no debe de ser es ir entrenando a los niños para decirle cómo esto se hace. O sea, no es que tú le vas a dar una demostración, sino decirle, ¿sabes qué? Tienes que cuidarte de tus partes íntimas, porque si te lo toca con la mano sucia puedes infectarla. Esas son cosas y conductas que se hacen, que no se hacen en público, y entonces ir instruyendo a los chicos hacia esa actividad, no reprimiéndola, no llamándole la atención, no pegándole ni corrigiéndola, sino redireccionando inclusive la actividad. Si es necesario investigar dónde ellos descubrieron eso, doctora, porque puede ser que hay padres que vean a un niño de 4 o 5 años que se esté frotando o que esté buscando gratificarse, y puede ser que pensaron que vieron a alguien haciéndolo, que tuvieron un contacto es un descubrimiento espontáneo. Ahora, los niños cuando tienen conductas que son erotizadas, es decir, que tienen un comportamiento de mayor conocimiento superior a su edad, entonces sí podemos sospechar que han observado esto. Pero en el tema de tocarse su parte íntima o de los juegos sexuales, son juegos de roles. Juegan al papá, a la mamá, juegan al médico, juegan y entonces son juegos de roles, y ellos pueden, esto lo hacen de manera espontánea, porque, o sea, espontánea en el sentido de que ellos van jugando conforme lo que ve en su entorno. En el caso de que un niño, por ejemplo, pueda tener una conducta erotizada, vamos a decir que pueda simular una felación, un sexo oral o una penetración anal, entonces sí son conductas que deben de ser investigadas, porque puede haber es una sospecha de que el niño ha estado viendo esa actividad o que haya sido abusado. Pero en lo que tiene que ver con el toque espontáneo, eso es una conducta parte de su desarrollo psicosexual que no debe de preocupar ni de horrorizar a los papás. Vamos un momento a publicidad. Tenemos que hablar todavía sobre masturbación, pero ya como masturbación física, que no sea la autogratificación de los más pequeños, de mis primeras masturbaciones y, ¿por qué no?, mi primera vez, mi primera relación sexual. Ya veremos. Solo